Bien, hermanos, ¿cómo están? Profe, buenas noches, compañeros. Bien, sí, señor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Bueno, vamos a mirar. Estoy un si se poquito acerca lejos un poco más. estoy un poquito lejos del micrófono, Sí, pero se escucha, ¿sí? Es que O está muy regular. lejos, profe. ¿Cómo les fue en la semana anterior? ¿Lograron descansar o no mucho? ¿Cómo va No, a ser profe, tiempo? para mí fue una semana complicada. ¿Verdad, Pedro? Uy, sí, profe, estuve en Bucaramanga durante la clase en exámenes y pues no fueron como muy alentadores, profe, los resultados. Ya, ya, ya. Pero, Bueno, profe, bueno. Dios es el que tiene la última palabra. Es el Señor. Así es, hermano, así es. Confiando en Dios. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, entonces. Aquí tratando de arreglar la cámara, a variar. Eh, bueno, según entonces nuestro cronograma, el día de hoy tendríamos la exposición, ¿verdad? La exposición. La exposición de Gálatas y está a cargo de Sara, con base en la lectura de Marcha, el capítulo 8. Entonces, bueno, sin más, vamos a entrar de una vez a la exposición. Entonces, Sara, quedamos ahí contigo. Vale, profe. Daniel, perdón, Sara, Daniel, tienes la mano levantada. profe, una pregunta. Lo que pasa es que en el cronograma, la siguiente clase, ¿cómo se va a hacer? Y esta. ¿Hoy habrían dos exposiciones? No, una más. Es que en el último que su merced nos envió, hoy, o sea, su merced lo tiene con el 4 de noviembre, que era ayer, era festivo. Ah, sí, Gálatas. porque fue el lunes, ¿no? Gálatas. Y hoy sería Tesalonicenses. Y en 8 días va a pasar lo mismo. Romanos lo tienes el lunes, pero es festivo. Y el 12 sería Filipenses el martes. Sí, tienes razón. Y es que yo justo cogí como que un calendario que no tenía festivos. Entonces me vi ahí también los lunes. Eh, pero entonces, yo no sé, Edwin, si de pronto también Edwin está preparado para hoy, si no, pues lo dejamos para la otra. Según el cronograma, que tengo acá es el viejito, el cronograma anterior dice algo, ¿no? El cronograma que les pase. Es que el cronograma que su merced nos envió, el que dice actualizado y eso, dice que el 4, bueno, era Sara, hoy sería Edwin. eh, y el 11 también nos pasaría lo mismo. El 11 va Anderson, el 12 iría yo y el 14 iría María José. Y el 7, pues no sé si es por eso, porque el 7 está programado retocar el diario reflexivo. Entonces no sé si hoy va, su merced planea correr las clases, que hoy vaya Sara y el jueves vaya Edwin, o no sé cómo se va a manejar ahí. Yo creo que sí toca por el tema eh, del lunes festivo, sí, porque Y, si no, no nos da el tiempo. y la otra semana, ¿cómo hacemos los que vamos a exponer entonces? Porque el lunes no sería, sino sería martes y jueves las clases.
Sí, ya miramos, pues cuadremos eso una vez. Entonces, hoy expone Sara, ¿sí? Eh, 5 de noviembre. Profe, pero buenas noches, profe. Si quiere, y si se da el espacio, podemos, pues no sé, Sara, pero podríamos bajarle a media hora y presentamos ambos. ¿Tú estás preparado para hoy, Edu? Claro que sí, profe. Pues a mí me parecería mejor, de pronto si pueden tomar un máximo de, no sé, 35 minutos. Ah, ¿Cómo? listo, profe. ¿Está bien? Sí, profe, Para claro. también, y creo que entonces hoy ponemos 5 de noviembre, Sara y Edwin. Listo. Y el jueves iría Romanos y Filipenses, perdón, Corintios y Romanos, ¿sí? Romanos estamos con Anderson. Entonces, el jueves sería, ¿el jueves qué es? Jueves 7. Jueves 7 sería Corintios y Romanos. Y para otra semana sería que tú dices que el lunes es festivo, entonces el martes 12, iría Filipenses y Colosenses. Vamos a meter día 2 ahí. Entonces, Daniel y María José, ¿listo? Daniel, irías para el martes 12 y María José irías para el martes 12 también. Ok, profe. Vale, Eh, y el jueves 14, iría acá. Aquí ya prácticamente nos ponemos al día. Eh, Jueves 14, iría Mercedes y Pedro. ¿Listo? Ustedes dos irían el 14, jueves 14. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Jueves 14. Sí, jueves 14 ustedes irían. También como 35 minutos de exposición estaría bien. Y ya el 25 o 35. 25. 35, 35. sí. Y el 18 de noviembre, que sería ya el lunes próximo, ahí ya estaríamos normalizados. Sería yo. No, sería Karina. Karina con Santiago. Listo. Y ahí sí seguimos normal. Muy bien. Esas serían entonces las modificaciones por los lunes festivos. ¿Listo? Entonces, hoy tenemos a Josué. ¿Tienes la palabra? ¿Y yo cuándo, profe? ¿El 21? Sí. Josué quedaría. No, tú estás El para el 19. 19. Listo, profe. 19, Josué. Pues las cartas de Juan. Listo, eso sería. Bueno, O muy sea que bien. ya, profe, o sea que ya no el 25. No, yo no entiendo. Bueno, ¿El qué, perdón? No te entendí. es que tenía acá Josué que iba el 25, pero bueno, ¿su merced nos puede enviar eso otra vez? Dale, yo se los envío. porque entonces se podría utilizar el 25 para lo que lo usamos este mes, este corte que fue para reforzar el diario reflexivo. Podría ser también, profe. Es que no tengo, sí, se podría, solo que es que en este que tengo, yo no sé en el actual, no me acuerdo las modificaciones que puse. Ahorita voy a mirar eso de pronto,
porque yo aquí tengo que el 25 hay una clase de unidad y diversidad del Nuevo Testamento. Sí, así está. Pero voy a revisar eso, voy a comparar y les aviso. Por el momento dejémoslo hasta la exposición del 14, ¿listo? Que es Pedro y Mercedes. Dejémoslo hasta ahí por el momento. Entonces, Sara, iniciamos contigo. Vale, buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase. Vamos a ver esta noche la teología de Gálatas. Cómo hacer ese énfasis en la teología más que en los factores históricos. Sin embargo, es importante ver también el contexto. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que va a mostrar dos de las principales problemáticas que tenían la iglesia de Galacia. Pues, en primer lugar, es una iglesia de gentiles con judaizantes. ¿Y quiénes son los judaizantes? Son cristianos judíos que querían convertir a los gentiles a una versión del evangelio que guardaba la ley. ¿Sí? Todo lo que tenía que ver con la identidad nacional judía, todo lo que tenía que ver con las costumbres, con las festividades, con las formas, incluso con las que no estaban escritas en la ley, como las de lavarse las manos antes de comer, como de sentarse con ciertas personas, también a la hora de comer. Entonces, básicamente ese era un problema que tenía la iglesia de Galacia. El segundo problema que pues Pablo presenta es que se pone a prueba su autoridad, que ellos pensaban que aparentemente ninguna persona le había delegado su autoridad apostólica, por lo cual se desconfiaba de su predicación. Por eso mismo también es que el apóstol Pablo inicia diciendo, bueno, me voy a basar en la nueva traducción viviente para los pasajes que voy a leer. Dicen, les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, que levantó a Jesús de los muertos. Eso más adelante Pablo lo va a seguir explicando mejor, como que él estuvo en un tiempo en Jerusalén, allá le confirmaron su predicación. Sin embargo, la teología que vamos a ver hoy va a tener que ver más con la respuesta a los judaizantes. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a mirar 6 puntos principales, 6 temas teológicos principales, del cual el primero es la historia de la salvación y el evangelio. Es una historia que propone el apóstol Pablo, que no va desde el inicio de que Dios creó, no, sino que va desde que se efectuó la muerte de Jesús y presenta a la muerte de Jesús como un medio de redención para la humanidad de la maldición impuesta por la ley. Acerca de la maldición impuesta de la ley, por la ley ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, sí les quisiera leer los versículos que demuestran este punto de vista, que están en Gálatas 1, versículos 3 al 4, que dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivíamos. Entonces utiliza la palabra rescate o utiliza la palabra también redención en otras versiones para redimir a la humanidad de la maldición de la ley. En segundo lugar, el apóstol muestra que como personas ya respondemos a este suceso de la cruz, que ya pues vamos a ver más adelante también. El apóstol Pablo no solamente asegura, sí, hubo un Jesús de Nazaret que murió en la cruz, lo crucificaron y fin, no, sino que él le da un significado que de hecho ya lo hemos visto en clases anteriores, el significado de la muerte de Jesús, el significado de ese acontecimiento. Entonces, como segundo lugar en la cronología de la historia de la salvación, el apóstol Pablo muestra la fe de la persona, ya es algo más personal, como respuesta adecuada a la acción de Dios. Y en respuesta a esa fe, entonces viene el Espíritu Santo y muestra el apóstol el Espíritu como un poder o una capacidad que le da a la persona. Es un poder por medio del cual los humanos pueden vivir en una vida que complace a Dios, cumpliendo el único gran mandamiento o los únicos grandes mandamientos que son amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, vemos aquí esta cronología que nos presenta el apóstol Pablo, pero también vemos que él tiene dos cosas muy importantes también que apelar.
y es que él desea que haya una correcta comprensión del Evangelio, que no sea solamente un suceso, sino que sea como una comprensión que vaya más allá de lo que otras personas pueden llegar a decir, sí, y que los Gálatas tengan clarito, que tengan claramente cuál es el Evangelio correcto y cuál es el Evangelio que enseña cosas que Jesús nunca dijo. En segundo lugar está también el comportamiento correcto, no es solamente pensar o decir, ay, sí, gracias a Dios por todo, sino también vivir una vida que sea conforme a lo que ya se conoce. No es solo conocimiento, sino también es acción. Hablando de acción también, vamos a ver el siguiente punto en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con la justificación. Y aquí el autor dice que hay un problema, o bueno, no es un problema, es más como una limitación que hay en el idioma español para traducir la palabra justificación. Y es que tiene que ver más con lo que es ser imparcial e imparcialidad, pero pues para convertir esas dos palabras o ese término en una acción más, como más simple de decir o más simple de entender, entonces más bien lo pasaron a la palabra justificación, que justificación es el proceso de transformar a alguien justo. Justificar es un cambio de veredicto en una corte sobre alguien que ha hecho algo malo y declarar que esa persona es justa o que esa persona es correcta. Y aquí ya quisiera dar como un aporte personal de una conversación que tuve un día con alguien y me preguntó, ¿tú cómo te sentirías si, o sea, sería justo, más bien, sería justo si el abogado de alguien fuera hijo del juez? Entonces uno dice, pues obviamente no, eso está como raro. Entonces me puso a pensar, ya sé a qué se refería. Se refería a que pues delante del Padre tenemos un abogado. Bueno, eso ya lo dice Primera de Juan, pero es curioso ver eso porque Dios nos declara justos a cambio de qué, ¿sí? Es una muestra de misericordia de Dios al hacernos justos. ¿Y qué significa hacernos justos? Significa tener una correcta relación con Dios. Y de este tema también se habla en Romanos, como muestra Romanos como Jesús es el único justo, el único que tiene una correcta relación con Dios, pero pues ya eso ya es una carta de otra ocasión. Aquí Pablo también nos dice que la respuesta a la justificación es un cambio de carácter de las personas a fin de que sus motivaciones y sus actos sean correctos, es decir, que esa persona permanezca constantemente haciendo la justicia, no para ganarse la justificación, sino como consecuencia de esa justificación, practicar la justicia como respuesta a esta justificación que viene ya por la cruz y sus efectos, que es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a seguir con la diapositiva. Gracias. Entonces vemos principalmente tres efectos de la cruz, tres, por decirlo así, significados o sucesos espirituales de la cruz, del suceso cuando Jesús murió en esa cruz. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 versículos 4 al 5 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Entonces aquí en otras versiones dice como rescate o redención. Sin embargo, me gustó esta versión porque es un poquito más clara. Dice, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Entonces, el apóstol Pablo aquí presenta como una presuposición o sí, algo que uno tiene que creer antes de lo que va a seguir diciendo. Es como una preposición que se tiene, ¿sí? Un conocimiento previo. Entonces, ¿de qué? Desde que la muerte de Cristo salva realmente de los pecados, de que sí tiene un poder, de que no es solo un suceso, sino que tiene repercusiones para el hoy, tiene repercusiones para cada creyente. Y es que lo que pasa es que la justicia de la muerte de Cristo dio una fianza, pagó por el rescate de nosotros, un rescate de qué? De la esclavitud de la ley, como ya lo acabo de mencionar, de leer.
Y en este caso la justicia es no ser culpable de. ¿No ser culpable de qué? De los pecados que ya hemos cometido, de la vida antes de Cristo. Entonces es un punto y aparte en la vida de la persona que ya no está esclava a cumplir la ley, que ya no está esclava tampoco a los deseos pecaminosos de la carne. Entonces aquí hay algo que me llamó mucho la atención cuando vimos la lectura. Ah, no, qué pena, ya lo menciono más tarde. Pero primero voy a decir que los que están bajo maldición son liberados porque Cristo se ha puesto a sí mismo bajo maldición, según lo que dice Gálatas 3:10 al 13. Dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es el colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo dice que Jesús cargó, que más bien en vez de cargar, que Él se hizo maldición por nosotros. Y aquí es curioso ver ya lo que les iba a decir, que dice el autor que Pablo no piensa en una transferencia de la culpa, sino más bien en la liberación de un poder que nos tiene en sus garras, así tal cual lo dice el autor. Y es curioso porque yo toda la vida, toda la vida había pensado que era así, de la transferencia de la culpa, como que toda la culpa que era sobre mí cayó sobre Cristo, pero dice el autor que es más como que Jesús no liberó de la esclavitud del pecado. Y aquí el apóstol también presenta una cuestión de que pueden haber objeciones acerca de esta manera de pensar, al decir que puede que las personas no tengan ningún tipo de remordimiento o puede que la gente viva en su libertad para los deseos de la carne o los deseos pues desenfrenados del pecado. Pero el apóstol Pablo dice tres cosas importantes acá. Dice que hay un cambio efectivo solo cuando se muestra la fe. Es decir, la fe verdadera genera cambios en la vida de la persona. La fe verdadera genera un arrepentimiento total, un arrepentimiento genuino en la persona y completo. Los creyentes son justificados y salvos al apropiarse de la fe. En segundo lugar, la muerte de Jesús incluye al propio pecador que es crucificado con Cristo. Y aquí conocemos un versículo que también es famoso, digamos, cultura general cristiana, que es Gálatas 2:20. Dice en esta versión, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que la verdadera justificación es porque también el pecador es crucificado con Cristo. El pecador también tiene parte allí en esa cuestión. No solamente decir yo recibo de Dios y yo recibo y doy gracias y ya, sino que estoy activamente participando de esa crucifixión. Y sabemos que no es una crucifixión pues física, ¿no? No es como que todos un día vamos a morir en una cruz, sino que es una crucifixión ¿de qué? De las pasiones, de los deseos desenfrenados que conducen al pecado, morir a la propia voluntad de uno, ¿sí? Tiene que ver más con una muerte espiritual en cuanto a que tenemos vida en Dios, pero morimos a la carne, morimos a lo que nos conduce al pecado. Y por último, el apóstol presenta una estrecha relación con Cristo. Presenta en Gálatas 3, versículos 27 al 28, que todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Es decir, no es algo que se recibe y dice, ay, sí, gracias por todo, bueno, ya se puede ir,
sino que hay una unidad con Cristo, hay una unión con Cristo que permite también que la persona esté constantemente santificándose, que esté constantemente arrepintiéndose de sus pecados y caminando una vida justa. Así que la naturaleza de la fe es tal que une a la persona con Cristo de una manera muy estrecha. Y ya vamos a entrar en un tema algo controvertido que dice Pablo y tiene que ver con el siguiente punto que está en la siguiente diapositiva. Gracias. Que es el mensaje de Pablo y las escrituras judías cuando habla de Abraham. Y aquí es un caso controvertido porque en su época fue como muy poco popular en el sentido de que no era como aceptado por las masas judías, pero bueno, eso es lo importante también, la confrontación que hace Pablo, diciendo que, en primer lugar, los descendientes de Abraham son las personas que comparten su carácter como creyentes en Dios, sin importar su origen, sin importar si son gentiles, sin importar si son judíos. Ambos grupos, si son cristianos y creen en Dios, están unidos a las mismas promesas. Mientras que si los descendientes físicos de Abraham no creen, entonces están excluidos de la promesa. Aquí Pablo puede afirmar que los creyentes judíos y gentiles están incluidos en el único vástago o semilla de Abraham. Un vástago es como un brotecito que sale de la semilla, ¿sí? ¿Y por qué semilla? Es singular, ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, quisiera hablar aquí también del tema de la circuncisión, porque había personas que querían circuncidar a los gentiles, como para ellos enaltecerse, decir, sí, mire, mire, somos judíos, o tener como esa identidad judía, tener como esa, bueno, es que también hay varias razones por las cuales querían que se circuncidaran, pero una de ellas era esa, como estar orgullosos de ser descendientes de Abraham, están orgullosos de ser judíos, de tener de tener ese pues linaje o tener esa genética. Sin embargo, aquí no hay genética que valga cuando se habla de fe. Aquí no hay biología que sobrepase a lo que la fe en Cristo puede hacer y la posición en Cristo de aquellas personas que creen en Él y le obedecen. Vemos aquí que el apóstol Pablo en Gálatas 5:12 o sea, muestra como un deseo personal de él, que a mi parecer estaba como enojado cuando lo decía. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran a ellos mismos? Entonces son como declaraciones fuertes, pero lo dice porque realmente no era necesaria la circuncisión para ser salvo, no era necesaria la circuncisión para eso, no era necesario cumplir la ley a su cabalidad y, mejor dicho, a rajatabla para ser salvos, que ese es un tema que se desarrollará más adelante. Ya en cuanto a eh, la semilla en singular se muestra a Cristo como la semilla de Abraham, como la simiente de Abraham. En Gálatas 3:16, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos como significará muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo, dice en esta versión. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo ve a esa semilla como Cristo, o Cristo como esa semilla más bien. Cuando dice en la promesa en Génesis, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no se refería solamente a una nación, se refería a la fe que iba a tener Abraham, bueno, que no que iba a tener, sino que tenía, esa fe iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Y cómo se bendicen todas las familias de la tierra? Mediante el mensaje del Evangelio de Jesucristo, mediante ese mensaje, mediante esa cruz, esa muerte de Jesús que fue por toda la humanidad. Y ahora, en Gálatas 6:16, dice que hay un nuevo pueblo de Dios. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Así que para Pablo y sí, para el Evangelio, eh, hay un nuevo pueblo que se conforma por todos los que quieran
ser salvos, por todos los que quieran seguir el Evangelio, por todos los que quieran seguir a Dios. Vemos que los creyentes son la iglesia, que están conformada por judíos y gentiles que aceptan a Jesús como Mesías. Así que ya no solamente la semilla será la persona de Cristo, o ese vástago, o ese fruto, o ese fruto de la fe de Abraham, no solamente va a ser Cristo, sino que los creyentes también van a ser parte de esa semilla de Abraham. ¿Por qué? O esa descendencia de Abraham en la fe. Porque comparte su fe, porque comparten su carácter, porque creen en Cristo y viven en el Espíritu. Ese es el resultado de la fe que obra por medio del amor. Entonces vamos a seguir con otro tema que es crucial en la siguiente diapositiva, que es el mensaje y las escrituras judías en cuanto a la ley. Ahí está el tema como más controversial, como más central de lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, entre comillas, ¿no? Digamos, el que a uno, como que uno como gentil o como no judío a veces no entiende, es el tema de la ley. En Gálatas 2:21 dice lo siguiente: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Así que el apóstol Pablo presenta un contraste, una diferencia entre creer en Cristo y hacer lo que la ley exige. Si yo no tengo una plena confianza del sacrificio de Jesús en la cruz, bueno, aunque Pablo no habla de sacrificio en Gálatas, ¿no? Pero si yo no tengo la plena confianza de la justificación por medio de la cruz de Cristo, entonces yo voy a seguir la ley. Entonces yo voy a seguir cumpliendo lo que hacían los judíos. Si la cruz de Cristo no basta, entonces voy a tener que buscar otras cosas. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si yo no confío en Cristo, entonces voy a buscar la ley. Pero si yo confío plenamente en la obra redentora de Cristo, si yo confío plenamente en el significado de la muerte de Cristo, entonces ya no tengo por qué sujetarme a la ley, ya no tengo por qué cumplir con esas exigencias. Y aquí hay una frase que también me gustó de la lectura, que dice: la ley solo puede exigir, pero el Espíritu puede capacitar. La ley exige, y claro, esa es su función, una de las funciones de la ley es exigir, es mostrar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Decir, sí, mostrar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Decir qué es lo que sí hay que seguir y qué es lo que no. Pero el Espíritu dice en Gálatas que es como, no, que la ley era nuestra tutora, que la ley era como una maestra que dirigía a que no se hiciera algo, como cuando uno tiene, bueno, uno no, yo no, pero cuando hay un bebé o alguien chiquito, y no, esto sí se puede hacer, no, esto no se puede hacer, esto sí, esto no. Pero en cambio el espíritu es más como que yo te capacito para que no hagas eso, pero sí hagas esto otro, para que no vivas en pecado, pero sí vivas en una vida que agrade a Dios. Así que, no sé si ya lo leí, Gálatas 3:24. Sí, lo que acabo de decir. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo presenta la ley como algo temporal, como algo que era mientras tanto, un plan de Dios temporal en el cual ya no estamos regidos después de la cruz de Cristo. Así que en este orden de ideas, primero estaba Abraham, que fue antes de la ley, que tenía la fe por la cual estamos regidos nosotros, esa fe de Abraham. Después vino Moisés con la ley que cubrió hasta la cruz de Cristo. Después de la cruz de Cristo ya no necesitamos cumplir las obras de la ley. Y es que lo que pasa es que los judíos cristianos estaban poniendo funciones a la ley que no le correspondían, no estaban entendiendo bien cuál era la función de la ley. Ellos pensaban que la función de la ley era justificar, pero ya hemos visto que no. Entonces, ¿cuál es la verdadera función de la ley? Lo vemos en Gálatas 2:19.
Dice, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias a fin de vivir para Dios. Bueno, aquí el apóstol Pablo dice qué fue lo que pasó con la ley, que la ley misma me condenó. Pero en Gálatas 3:19 lo dice como explica un poquito más clarito. Ya. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. ¿Sí? Está mostrando que la ley es para mostrarle a la gente sus pecados. ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros? Pues también tiene mucha función. Cuando a uno le dicen que algo está mal, pues uno ya sabe y lo evita. Cuando uno dice esto está mal, entonces ya dentro de uno, pues uno se siente mal también, porque sabe que lo que está haciendo es indebido. En cambio, si no hay ley, entonces cómo saber si algo está bien o está mal? Así que la ley lo que hacía era preparar de alguna manera históricamente a nosotros para que consideráramos nuestro pecado, para que nosotros supiéramos cuál es el pecado. La ley pronunciaba sobre el pueblo una condena que debería conducirlo hacia Cristo y otorgarle la justificación por la fe. Ahora sí entenderíamos de qué Cristo nos salvó, de qué Cristo nos justificó, de qué cuál era la función también de la cruz de Cristo. Por medio de la ley conocemos eso. Vemos que el cumplimiento, vemos que la ley no se queda atrás, que la ley no es como algo que pasó de moda o algo que no tenemos que tener importancia, sino que por el contrario, vemos el cumplimiento pleno de la ley por Cristo en el gran mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo y también pues el principal de amar a Dios sobre todas las cosas. En eso se resume más bien la ley y los profetas, según Mateo 22, versículos 37 al 40, son palabras de Jesús. Entonces Jesús mismo está diciendo, también en otro pasaje dice que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Así que vemos que la ley no se queda atrás, que la ley no es como que sea eh, inútil, sino que se le da la función que no es, se entiende de la manera incorrecta la ley, pero si nosotros entendemos de manera correcta la ley, entenderemos la función también del Antiguo Testamento de leerlo y de estudiarlo. Nosotros cumplimos la ley cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Así que vamos con la última diapositiva, gracias, que el apóstol Pablo menciona como a partir del capítulo 4 al 6, la vida en el Espíritu. El recibir el Espíritu es la bendición de Abraham, es decir, la que fue prometida a Abraham y que ahora llega a los gentiles por medio de la redención efectuada en la persona de Cristo. Recordemos que Jesús solamente predicó en ciertos lugares de lo que hoy en día sería Asia, predicó en ciertos lugares de por allá, nunca vino aquí a América, pues no que se tenga registro de eso bíblico, ¿no? No alcanzó a predicar al Polo Norte, al Polo Sur. Sin embargo, vemos que la buena noticia es esparcida en todo el mundo y que se conoce también por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cumple la promesa de Abraham cuando decía que las naciones serán benditas en ti, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra por medio de la fe de Abraham. Esa promesa de bendición para todas las naciones también está muy estrechamente relacionada con el Espíritu, ya que el Espíritu fue impartido después de que Jesús murió, después de que Jesús resucitó y ascendió, fue la promesa. En Gálatas 3:14 dice, mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Eso lo dice Gálatas 3:14, porque está como muy clarito. Bueno, y en cuanto a nuestra posición, nosotros qué ganamos con eso, ¿cuál es la bendición? La bendición es que ahora nos convertimos en hijos de Dios, no por nosotros mismos, sino por lo que ya voy a leer. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto en Gálatas 3:26. Así que ya no solamente somos hijos de Abraham, ya no
Ya los judíos cristianos de su época no tenían que enorgullecerse de tener sangre judía o de ser descendientes de Abraham en la carne, sino que ahora somos hijos no de Abraham solamente, sino hijos de Dios, que es un nivel superior. Es algo que no se puede explicar de manera física. Físicamente no se puede. Somos hijos espirituales, claramente espirituales de Dios. Vemos que el Espíritu se envía en respuesta a la fe y le otorga a la persona la condición de hijo. No solamente le dice tú eres hijo, sino que lo capacita para que se dirija a Dios como Padre. En Gálatas capítulo 4 versículo 4 él se lo dice. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comparara la libertad de los que éramos esclavos en la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Recordemos que Jesús presentó a Dios como Padre, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, que vamos a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Sea santificado tu nombre, venga tu reino, etcétera. En esa oración presentaba algo muy revolucionario para su época, sobre todo para los judíos, porque decir ese tipo de cosas era herejía prácticamente, y por eso quisieron apedrear a Jesús en diversas ocasiones, porque afirmaba ser hijo de Dios o estar unido a Dios o venir de parte de Dios y hablar al pueblo y demostrar esa unidad. Sin embargo, ahora el Espíritu Santo nos capacita para orar de esa manera, nos capacita para dirigirnos a Dios de esa manera. La segunda nueva posición es que tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y aquí en Gálatas capítulo 5, 16 al 25 está como el famoso contraste entre el espíritu y la carne, ¿no? Las obras de la carne las van contrarias a las obras del espíritu y debemos vivir conforme al espíritu, ¿sí? Y ya en Gálatas capítulo 5 ya menciona el fruto del espíritu, que es como ya muy conocido. Sin embargo, quisiera hacer énfasis en el versículo 23 que dice, no existen leyes contra estas cosas. ¿Y eso qué quiere decir? Que en primer lugar, no es como que una ley nos lo tenga que decir ahora. No es como que tú tienes que tener amor, gozo, paz, paciencia. No es como una ley exterior que nos dice cómo tenemos que actuar, sino que ahora desde adentro nosotros sabemos y conocemos la ley porque el Espíritu Santo obra a nosotros y nos lo dice. Y en segundo lugar, pues sabemos que así hayan leyes que quieran contrariar eso, no van a poder convencernos de que hagamos lo contrario. Si la ley del Antiguo Testamento me mandaba a ser excluyente con los demás, a no sentarme con los demás a comer a la mesa, pero el Espíritu Santo me dice que yo ame a mi prójimo como a mí mismo, entonces ya no va a haber ley que me pueda impedir que yo haga lo que el Espíritu Santo me dice. Así que eso sería todo en cuanto a la teología de Gálatas y la exposición que traía preparada para hoy. Muchas gracias. Sara, muchísimas gracias a ti. Vamos a mirar si de pronto hay alguna pregunta por parte de los estudiantes, de los compañeros. ¿Algún comentario, alguna pregunta que tengan de la que surja de la exposición? Sí, profe, yo tengo dos preguntas, una para ti, profe, y una para Sara. Ujú. Adelante, Mercedes. Ok, gracias. Para Sara. Eh, Sara, ¿qué piensas tú? De pronto esto es una pregunta que no se debe hacer, pero bueno, yo te la pregunto. Y es la de Gálatas 6:16. ¿Qué opinas tú con respecto de lo que dice Marshall, que leíste y nos enseñaste hoy sobre el verdadero Israel, a propósito pues de lo que está pasando en el conflicto, que pues muchas veces, ¿cierto? Y bueno, les asiste un poco de razón, pero bueno, uno argumenta, ¿no? Que bueno, que el Israel actual no es el Israel de la Biblia
Entonces, bueno, ¿qué tiene para decirnos eso, ese texto que leíste hoy a ese argumento, por fin? Desde tu opinión personal, obviamente, ¿no? Listo, pues claro, desde la posición personal, creo que le puede decir cualquier cosa, ¿no? Así es, tienes razón, Sara. Eh, bueno, creo que sí hay que establecer una diferenciación como hizo el apóstol Pablo, la diferenciación entre los descendientes como carnales de Abraham y los descendientes espirituales de Abraham, que pues los hijos de Abraham son los que tienen fe espiritualmente hablando y los hijos de Abraham son los judíos. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, se podría justificar pues la guerra, se podría justificar lo que están haciendo, se podría justificar diciendo que sí, que es la tierra de ellos, la promesa que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes, a Jacob, a Isaac, etc. Sin embargo, mm, yo pienso que más que ser judíos, Dios nos llama a ser cristianos, hijos de Dios, ¿sí? Eh, es un tema que sigue que sigo pensando, que sigo analizando. Eh, no sé si la ley de Dios rija sobre ellos de la misma manera que nosotros. ¿En qué sentido? De que ellos no conocen plenamente a Dios. Ellos no tienen la revelación de Jesucristo, ellos no conocen al Espíritu Santo. En cuanto al Nuevo Testamento que tenemos nosotros, ¿no? La revelación de Dios. Y si nosotros negamos eso, si nosotros negamos la revelación de Dios, estaríamos negando también nuestra propia salvación, estaríamos negando nuestra identidad en Cristo. Así que el nuevo pueblo de Israel no es hacerse judío, el nuevo pueblo de Israel es tener la fe de Abraham. El nuevo pueblo de Israel es ser parte de la familia de Dios y no solamente hijo de Abraham o ser judío, sino que el verdadero pueblo de Dios es aquel que tiene la fe de Abraham, aquel también que reconoce al Hijo de Dios, aquel que reconoce la obra del Espíritu Santo y así sucesivamente. Eh, pues obviamente desde el punto de vista cristiano uno juzga la guerra, ¿no? Y es que Dios también la juzga cuando se habla desde el Nuevo Testamento, el amar al prójimo como a sí mismo, pero como ellos no tienen el Nuevo Testamento, pues no les causa como mayor cosa eso, esas repercusiones morales que sí tienen uno como cristiano. Eh, pero bueno, creo que sería eso, que más importante que ser judío, pues hay que ser hijos de Dios, tener esa fe de Abraham, que es la que nos hace verdaderamente pueblo de Dios. Gracias, Sara. Súper. Profe, la pregunta para ti, yo, pues para el final la dejo, profe, porque es más de forma. Oíste, profe. Gracias. Ok, Gracias. bueno, está bien. Solamente para de pronto mencionar unas cositas en cuanto al pensamiento de, de Pablo, cómo va siendo moldeado y la argumentación que va dando. Quiero recomendarles, hay unos libros, un libro que se llama El verdadero pensamiento de Pablo, eh, que se hizo aquí, acá está esto. Listo, ahí están viendo de pronto la página de internet. Este es un libro que causó bastante revuelo, como el verdadero pensamiento de Pablo, de un autor que se llama N.T. Wright, Nicholas Tom Wright, eh, donde hace un análisis de uno de los autores como más reconocidos en el mundo acerca de Pablo y del judaísmo palestinense, que se llama E.P. Sanders. Sanders es bastante conocido, son dos autores protestantes. Pero cuando Wright precisamente coge un libro de Sanders y lo pone en términos entendibles y más como en una editorial CLIE, este libro es publicado en la editorial CLIE, pues el mundo cristiano eclesial se levantó bastante para alegar contra Wright y decir que realmente estaba completamente equivocado en sus planteamientos acerca del pensamiento de Pablo como tal. Tanto Sanders como Wright
van a reconfigurar o más bien reinterpretar todo el sistema de Pablo acerca de la justificación por fe. ¿Sí? Nosotros entendemos la justificación por fe desde una perspectiva más reformada, desde la perspectiva y el contexto de Lutero. Lutero, cuando lee la justificación por fe, tiene un marco contextual y un horizonte muy particular, que es la Iglesia Católica, con las indulgencias y el hecho de que uno se salva a través de las obras, cumpliendo requisitos como tal. Ahora, como Lutero pelea con eso y desde ese marco interpreta la justificación por fe, siempre se ha leído desde la Reforma Protestante la justificación de fe a la luz de lo que Lutero en su contexto fueron. Pero por eso cuando Sanders y Wright reenfocan la mirada y dicen, en realidad, nosotros no deberíamos interpretar la justificación de por la fe a la luz de Lutero, sino a la luz de Pablo como tal, que es lo que no estaba haciendo la iglesia protestante. A todo eso se le llamó la nueva perspectiva de Pablo, la nueva perspectiva de Pablo, un tema bastante álgido a nivel pues académico, donde se sugiere que nada tiene que ver precisamente esa justificación de por fe, como la está entendiendo Lutero. El pueblo de Dios no está pensando en salvarse a través de las obras, sino que ellos ya se consideran pueblo de Dios. Cumplen la ley no como un requisito para salvación, sino como una forma de gratitud a Dios por haberle dado precisamente la ley, lo cual contrasta bastante con la perspectiva actual, ¿sí? Eso, digamos que solamente para mencionar el tema de la justificación por fe que menciona Pablo en Gálatas. Y de hecho, hay un autor que de pronto sea más conocido para ustedes, no es un académico, pero es un pastor reconocido, que se llama John Piper, ¿sí? No sé si lo han escuchado. Y John Piper también se levanta para alegar frente a este libro de Pablo, de Wright. Y de hecho, John Piper saca todo un libro acerca que se llama La Justificación. Y, y va a responder precisamente a cada uno de los puntos de Wright. Y Wright va a sacar otro libro que se llama, no, creo que también se llama así, Justificación. En, este libro está en español, es este. Es este libro, lo tradujeron al español, y ahí explica bastante bien todo el tema de cómo se puede entender a la luz del judaísmo palestinense el tema de la justificación y la crítica que Tom Wright hace precisamente a los herederos de la Reforma por interpretar la justificación a la luz de Lutero y no del contexto cultural del siglo I como tal, ¿sí? Entonces ahí como que los dejo con los libritos. Mercedes. Gracias, profe. Bueno, dos cosas. Me adelanto entonces a la pregunta que te iba a hacer con respecto de tu intervención, porque te iba a preguntar sobre las formas, cómo se podría uno abordar la exposición. O sea, es con base en los textos de Marshall, creo, ¿cierto? Que es lo que Sí, tenemos allí. Sí, pero entonces mi pregunta era que si de pronto, a propósito de lo que estás diciendo de N.T. Wright y de Sanders, si nosotros podríamos de pronto aportar algo a lo que está diciendo Marshall, por ejemplo, sí, o claro no. que sí. Sí, claro que sí. Ah, bueno, esa era la pregunta, profe. Y Sí, lo otro era que nos acordamos bastante de eso que nos enseñaste en semestres anteriores sobre la verdadera
la nueva perspectiva de Pablo y ahora no recuerdo la palabra esa que se llamaba como que binomio o algo así. El nomismo del pacto. Eso, el domismo del pacto. ¿Qué tiene que ver con binomio? No sé. Sí, el nomismo del pacto. Pronto lo vemos un poquito cuando veamos también Romanos, que precisamente va a estar allí marcado. ¿Listo? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar a la otra exposición entonces, con Edwin, para que nos dé el tiempo. Listo, profe. ¿Me confirman, por favor, si ven la diapositiva? Sí, compañero. Vale, muchísimas gracias. Entonces vamos a hablar de... ¿Sí se ve completa? Sí. Se ve la mitad. Ah, caray. Por ahí. Ahora sí. Gracias. Bueno, entonces vamos a estar hablando de Pablo y los tesalonicenses. Quiero tomar algunos puntos como guía y es una introducción corta, uno, el autor, lugar y fecha, viaje de Pablo, bosquejo del libro, el mensaje y algunas dos o tres diferencias que hay entre primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces, para iniciar, esta presentación tiene como objetivo sumergirnos en la vida del libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Esta epístola de Pablo nos mostrará la intención del autor sobre el crecimiento y conocimiento de los creyentes posterior a su conversión en Cristo o a Cristo. La primera referencia entonces tiene que ver con Pablo. Pablo se identificó a sí mismo dos veces como el autor de la carta. Pero junto con él también estaba Silvano, que se referencia del latín, pero para referirse a la misma persona, bueno, se utiliza la versión en latín del nombre Silvano para referirse a la misma persona que Lucas llama por su nombre en griego, que es Silas, que es un nombre más conocido. Y también Timoteo. Ellos fueron los compañeros de viaje en el segundo viaje misionero cuando la iglesia fue fundada. También fueron mencionados en el saludo de apertura de Pablo. El hecho de que Pablo es el autor no ha sido cuestionado hasta hace poco por críticos radicales. Sin embargo, sus intentos por atacar a Pablo como el autor han fracasado a la luz del peso combinado de evidencia, favoreciendo a Pablo como uno, las afirmaciones directas que Pablo hace acerca de que él es el autor. Dos, la correlación perfecta de la carta con los viajes de Pablo. Tres, la multitud de detalles íntimos con respecto a Pablo. Y cuatro, la confirmación de verificaciones históricas múltiples, comenzando con el canon de Marción en el año 140 después de Cristo. Lugar, Tesalónica. Tesalónica tiene la particularidad de ser ese epicentro de Macedonia. La primera de dos cartas de Pablo, escrita de Corintio a la iglesia tesalónica, es fechada en el año 51 después de Cristo. Esta fecha ha sido arqueológicamente verificada por una inscripción en el templo de Apolos en Delfos, cerca de Corinto, que fecha el servicio de Galión como procónsul de Acaya en el 51 y 52. Esa es aproximadamente la fecha. Y entonces, como estamos mirando, el lugar llamado Tesalónica Moderna, yace cerca del lugar antiguo Eterna en el Golfo Temaico. Originalmente Pablo viajó 160 kilómetros de Filipos vía Anfípolis y Apolonia a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Como era de costumbre, al llegar, él buscó la sinagoga en la cual enseñar a los judíos locales el Evangelio. En esta ocasión, dialogó con ellos a partir del Antiguo Testamento en referencia a la muerte y resurrección de Cristo. Esa idea que había desde el veterotestamentario sobre la profecía del Mesías, de aquel que venía a libertar.
Y eso lo hizo para probar que Jesús de Nazaret verdaderamente era el Mesías prometido. Algunos judíos creyeron y poco después prosélitos griegos y algunas mujeres de recursos de la comunidad también fueron convertidos. Eso hizo que su viaje fuera muy eficaz. Por esta razón, los judíos acusaron que el equipo de Pablo fuera arrojado de la ciudad y entonces se fueron al sur a evangelizar a Berea. Ahí Pablo tuvo una experiencia similar a la de Tesalónica con conversiones seguidas por hostilidad y así los creyentes enviaron fuera a Pablo. Como ya hemos sabido, era como una constante que cuando Pablo venía a llevar el evangelio, lo primero que hacía era entrar, ingresar a la sinagoga y ahí en la sinagoga empezaba a hablar partiendo del Antiguo Testamento, hablando de que el cumplimiento de la promesa era Jesús. Y por voluntad de Dios, pues las personas entendían el mensaje y decidían seguir este proceso ahora del cristianismo. Viaje de Pablo. Tres compañeros en este viaje. Uno, Silas, también llamado Silvano. Dos, Timoteo. Y por supuesto, el más importante, el Espíritu Santo, quien lo acompañó en todo el proceso. Bosquejo de este libro. Primera de Tesalonicenses. Empieza con la salutación, luego vienen los elogios a los tesalonicenses, a su obra en el Evangelio y su aceptación del Evangelio, luego viene la conducta en el ministerio, luego viene esa preocupación por los tesalonicenses, también llega el llamado a la santificación, la segunda venida de Cristo y exhortaciones finales y bendiciones. Este bosquejo es lo que lleva durante estos 7 puntos todo lo que es el libro de Primera Tesalonicenses. Por supuesto, Segunda de Tesalonicenses, un libro más corto, trae introducción, en donde viene la salutación, los agradecimientos, la intercesión. También trae la ilustración a los tesalonicenses, también trae mandamientos a los tesalonicenses y termina todo este proceso de las cartas con las conclusiones. Luego de eso, como lo habíamos visto en el mensaje o en el comienzo, la agenda de lo que íbamos a hacer, vienen algunos puntos importantes que tienen que ver con Tesalonicenses 1 y Tesalonicenses 2. Partimos con la iglesia, el apostolado, el evangelio, la constancia, la conversión y la santificación y terminaremos ya entonces con la resurrección y la parusia y pues obviamente ya con el tema que tiene que ver en la parusia con algunos otros contextos allí descritos. Primera de Tesalonicenses, el mensaje. Entonces, partimos con el tema de la iglesia. El tema de la iglesia es un mensaje interesante, pues Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica preocupado por su fe, su constancia, su conversión y su fidelidad para con Dios. Pablo se encontraba preocupado por las persecuciones que tenía la iglesia y sus dudas con respecto a algunos temas teológicos que impedían continuar tranquilo su vida cristiana. Ese era el tema importante para Pablo con respecto al trabajo, a la intención que Pablo tenía con respecto a la iglesia. Ahora, en el segundo parte, veremos un poco sobre el apostolado. Aquí está escrito, sobre los apóstoles recae la responsabilidad de animar a los hombres para que se conviertan al cristianismo. Tienen el encargo especial de parte de Dios de proclamar las buenas nuevas. Dicho de otra manera más simple, un apóstol es un misionero. Bajo ese sentido, entonces, haciendo hincapié en que la predicación iba acompañada por prodigios y milagros, como se relatan Hechos, formaban parte de la experiencia de la salvación, a lo que pareciera suplir necesidades corporales y espirituales al mismo tiempo que acreditaban a estos hombres apóstoles o misioneros a entregar el mensaje. Cuando Pablo se refiere a la venida del Evangelio, también con poder significa que puede haberse manifestado con señales milagrosas. Aunque Pablo enfatiza la importancia de la obra del Espíritu Santo en la tarea evangelizadora, incide también en el hecho de que Dios habla por medio de palabras humanas. Por lo tanto, está dispuesto a utilizar recursos retóricos para convencer a los hombres de que acepten el mensaje. La idea del apostolado es que los hombres puedan recibir
de parte de otros hombres este mensaje de salvación, estas buenas nuevas, en donde se les demuestre o se les dé a conocer que Jesús es la salvación, la luz para el mundo. En la siguiente diapositiva vemos el Evangelio. El contenido de la predicación se resume que en Primera Tesalonicenses como el Evangelio. Ya sabemos de antemano que esa palabra Evangelio tiene que ver con buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, para Pablo, el mensaje no se analiza en detalle en la carta, probablemente porque no había discrepancias en cuanto a su contenido. Ya sabía él que o mejor, ya los tesalonicenses habían entendido el mensaje de la salvación y habían entendido el mensaje de las buenas nuevas. Entonces, la idea de Pablo es mostrarles que ese evangelio, que esas buenas noticias les iban a continuar dando las fuerzas para que siguieran adelante. De esto, nosotros podemos ver que el evangelio se convierte como en uno de los pilares más importantes de cada uno de los viajes misioneros de Pablo. En todo lugar, la idea central de Pablo era poder llevar un mensaje de salvación a cada uno. Ese mensaje de salvación permitiría a las personas un proceso de conversión. Cuando se entrega el evangelio, entonces hay una conversión. La respuesta al mensaje del evangelio es volverse a Dios. Este es el lenguaje natural utilizado por los gentiles conversos que ahora habían, o mejor, que en otra ocasión habían adorado ídolos y que ahora decidían acercarse a Dios. Con esto tenemos que se puede describir el proceso de conversión a nivel humano. Los apóstoles y sus compañeros hablan de lo que Dios ha hecho para salvar a los hombres por medio de la muerte y su resurrección, por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, y les instan a tener fe. Cada uno de los pasos que hemos visto, como el evangelio que procede o que lleva a la conversión, y ahora continuamos con la constancia. Entonces, ya se habló del evangelio, ya se habló de esa conversión que tiene la persona cuando escucha el evangelio, y ahora para Pablo es importante la constancia. Las frecuentes referencias a la oración que hallamos en esta epístola indican que Pablo cree en el poder de la comunicación con Dios, capaz de cambiar las situaciones y las personas. Su lógica consiste en creer, obviamente, que Dios le va a responder lo que su pueblo les pida. Así que constatamos la tensión paradójica de cómo la perseverancia de los creyentes depende simultáneamente de su propia constancia y la actividad de Dios. Esto se expresa en la descripción de los tesalonicenses como firmes en el Señor. Esto era lo que Pablo quería, que la iglesia de Tesalónica empezara a crecer o empezara a entender que cuando nosotros creemos en el mensaje de salvación y nos convertimos, ahora es necesario empezar a estar firmes en el Señor. La expresión estar en el Señor es constante a lo largo de la carta, desde su mismo comienzo, donde hallamos la impresionante declaración de que la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La constancia permite que la iglesia pueda mantenerse en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Seguidamente a esto, entonces, vendría el proceso de santificación. El concepto de santidad refleja y resume la preocupación adicional de Pablo hacia sus lectores. Este término se puede utilizar para indicar la posición o el carácter que los creyentes ya tienen por ser el pueblo de Dios. Indica también la expresión de este carácter a medida que van creciendo y desarrollándose su fe. Primera de Tesalonicenses destaca el concepto de santidad más que ningún otro escrito paulino. En 2 ocasiones se vincula con el hecho de ser irreprensible y expresa la oración de Pablo que esta sea la condición de los lectores en el día del Señor.
Para Pablo, también en el escrito es indispensable que esa santificación se vaya dando de una manera progresiva y de una manera creciente, que la persona no mengüe, sino que la persona pueda continuar su camino creciendo todo junto con todo el proceso del plan que Pablo ha llevado a la iglesia de Tesalónica. Junto con la santidad se hallan otras tres facetas fundamentales del carácter cristiano. Esas tres facetas fundamentales son la fe, el amor y la esperanza. Para Pablo, en su mensaje a Tesalónica, le era necesario o le era mejor, importante que ellos pudiesen creer y pudiesen irse santificando, pero a la medida que se iban santificando, esto iba acrecentando en sus vidas la fe, el amor y la esperanza. Seguimos adelante, entonces, en el mismo mensaje vendría la resurrección y la parusia. El anhelo del apóstol Pablo es que sus conversos sean irreprensibles y santos en aquel momento. ¿De qué estamos hablando? Pablo no hablaba solamente de que Cristo había muerto por el hombre, sino que también el proceso había sido completo. ¿Cómo así? Jesús resucitó, Jesús ascendió a los cielos, pero también la esperanza de que él iba a volver. De entre todas las cartas paulinas, primera y segunda de Tesalonicenses, resaltan por su orientación escatológica. Afirma que la conversión conlleva una entrega a Dios y también la esperanza de que su Hijo venga del cielo. La obra de los misioneros, que es llevar a los hombres a la fe, será reconocida cuando el Señor venga. Entonces, la parusia es pues una importante sanción de la vida cristiana en cuanto a la recompensa y gozo, pero también destrucción y juicio. También en esto nos habla que los muertos en Cristo serán resucitados y se encontrarán con el Señor antes de que los vivos sean arrebatados y se reúnan con Él. Más adelante entonces podemos ver también la segunda carta de Tesalonicenses. En esta segunda carta de Tesalonicenses, el contenido aparentemente está dirigido por Pablo a la misma congregación. Es muy parecido al de la primera, incluso en el vocabulario. Se cree que si no fue escrita por Pablo, entonces la tuvo que haber escrito alguien que se había impregnado de toda la lectura de Primera de Tesalonicenses y la utilizó como cantera. Tres intereses teológicos principales dominan este libro o esta carta y moldean su estructura. Esos tres intereses son los que vamos a ver a continuación. El primero, la iglesia bajo persecución. Lo que ustedes ven en su pantalla, la parte que está ahí, dice, comienza presentando el estado espiritual de los lectores que parecen estar creciendo en las tres áreas consideradas importantes en la primera carta, lo que vimos anteriormente. Entonces, la fe, el amor y la constancia es algo que ha ido o que ha continuado. Sin embargo, para mantener la fe, el amor y la constancia, ellos han tenido ataques y han tenido que llevar una iglesia bajo presión. Por lo tanto, no debe sorprendernos la afirmación de Pablo de que Dios juzgará a quienes fuesen hostiles a su pueblo y que los arrojará de su presencia en el día del juicio. ¿Cuál es el día del juicio? Es el día que se considera que el Señor va a venir a hacer justicia por su pueblo. De esto también tenemos el segundo postulado, la segunda manera, que es el día del Señor. La segunda preocupación de las epístolas es que algunos de las congregaciones creían que la venida de Jesús estaba muy próxima y vivían en el día del Señor. Con esta expresión, Pablo se refiere al periodo culminante de la historia de la parusia, que la parusia tendrá lugar. Entonces, bajo este concepto, en el mensaje más enigmático de todas sus cartas, declara que a pesar de lo dicho acerca de que el día del Señor llegaría de forma inesperada y en breve, estos sucesos que se insinúa deben proceder a la venida no han ocurrido aún. Hay una parte muy interesante, que es que Pablo mismo estaba aún pensando o creía que él iba a estar
en esa segunda venida del Señor. Y paradójicamente, todas las generaciones, desde estos tiempos hasta hoy, hasta el siglo XXI, todas las generaciones seguimos pensando que en nuestra generación el Señor va a venir. Sin embargo, no ha llegado y estaríamos esperándolos todavía hasta el momento en el que Él lo decía así. Su salvación ha ocurrido por medio de la obra del Espíritu Santo y a la vez por medio de su fe en la verdad. El mensaje del Evangelio, por lo tanto, puede sentirse alentados de estar firme en su fe y no fluctuar en enseñanzas que son contrarias a las de Pablo. De nuevo se expresa de forma tajante, como en Primera de Tesalonicenses, la paradoja de la protección divina y la necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida de que el cristiano permanece en esas tres partes que las vimos ahorita, la fe, el amor y la esperanza, entonces va a tener la tranquilidad de que va a esperar al Señor y no va a tener ningún problema con eso. Lugar de oración. La tercera parte de la carta se relaciona con aspectos prácticos de la vida de la iglesia y su misión. Pablo pide que oren por él y por su obra, lo cual tiene relevancia teológica. En esto, el apóstol confía en la fidelidad y el poder protector de Dios, pero aún así solicita oración para el progreso de la misión y para su propia seguridad. Expresa igualmente su confianza en que los lectores permanecerán fieles y sin embargo le pide a Dios que los capacite para perseverar, para que ellos puedan continuar adelante. Esta parte de la oración es vital para este camino y este proceso que vivía la iglesia tesalónica y que por supuesto vivimos nosotros hoy en día. Algunas diferencias que hay entre la carta de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, entonces las vamos a ver en un momento. Sin embargo, antes de eso, yo quiero que nosotros podamos entender un poquitico también acerca de lo que Pablo habla sobre el sonido de las trompetas, el cual aparece representar gráficamente el aviso del ángel al pueblo escogido de Dios para que se reúna con él, y se supone que la llamada es tanto para los muertos como para los vivos. El segundo tiene que ver con la fecha del evento y la necesidad de estar preparados. Estas dos cosas son importantísimas. Y da un ejemplo el autor del libro y dice, en vez de llegar como un ladrón en la noche, sería como el sonido del timbre de la puerta que anuncia que el taxista viene a recoger a los que están vestidos y con el equipaje preparado. Esto me hace acordar mucho de la parábola, la parábola de las 10 vírgenes y me hace pensar en que cuando nosotros tenemos todo este proceso en donde hemos escuchado el Evangelio, en donde hemos tenido este proceso de conversión, en donde tenemos esta constancia, en donde somos constantemente santificados, entonces, más que esperar a Cristo como ladrón en la noche, se nos anima a que pensemos en esto como aquel domiciliario que llega o aquella persona que está timbrando para que podamos salir y coger el taxi y ya tengamos listo todo para irnos con el Señor. Diferencias entonces, como lo habíamos dicho, ya para terminar, tenemos el espacio de que disponemos no nos permite un tratamiento más detallado y sutil de las diferencias que algunos grandes eruditos han encontrado en Primera y Segunda de Tesalonicenses. Sin embargo, los puntos claves para las diferencias entre estos dos temas son, en Segunda de Tesalonicenses, la parusia va precedida por señales y no es inminente, mientras que en Primera de Tesalonicenses toma al mundo por sorpresa y puede ocurrir en cualquier momento. Segundo, Segunda de Tesalonicenses apela a la enseñanza y el ejemplo de Pablo de manera no paulina. Tercero, la demora en la parusia ha dado lugar a dudas y a una pérdida del sentido de misión en Segunda de Tesalonicenses. Y cuarto, la imagen de Jesús enfatiza la lejanía del juicio. Estos puntos son todos dudosos y no se pueden comprobar. La segunda carta refleja una situación en la que los creyentes han sido seriamente probados por la persecución y la imagen de Jesús enfatiza su papel de juez precisamente por esta situación.
Si Pablo reacciona a un malentendido extremista con respecto a su enseñanza en la carta anterior, no es de sorprender que tenga que acentuar el hecho de que las señales de los tiempos se han malinterpretado. Entonces, estas serían como las diferencias que yo encontré con respecto al tema. Y por último, vendría mi conclusión que dice, sin lugar a duda, la epístola de los tesalonicenses nos permite orientarnos en la manera de creer y esperar en Cristo, llevándonos al ejemplo de una iglesia que iba creciendo a medida que experimentaba persecución y nuevos cambios significativos para su estilo de vida cristiana. Entonces, Tesalonicenses nos permite a nosotros ser capaces de ir cambiando paso a paso, parte por parte, con respecto al proceso que Dios tiene para con nosotros. Repito, el Evangelio llega a través del apóstol, del misionero, del enviado. Luego, junto con el Evangelio, debe llegar una conversión para que así podamos empezar a crecer en ese proceso y aceptar que ahora ya pertenecemos a Cristo. Cuando ya entendemos eso, empezamos a ser santificados. Y entonces, al concluir todo esto o al seguir todo este proceso, vamos a esperar tranquilamente y vamos a esperar con esperanza, fe y amor que Cristo venga por cada uno de sus redimidos, por cada uno de sus hijos. Muchísimas gracias. Edwin, muchas gracias por la exposición. Muchas gracias. Vamos a dejar, si hay preguntas o comentarios, vamos a dejarlos para la siguiente sesión. Iniciamos con eso. Y de paso me gustaría como también hacer una breve explicación de cómo el pensamiento de Pablo hacia el tema de la parucía precisamente bebe de las fuentes contextuales, ¿sí? Ustedes han oído, por ejemplo, que Tesalonicenses habla, por ejemplo, del arrebatamiento, ese famoso término que muchos están esperando, ¿sí? Eso de lo que llaman rapto como tal. Están esperando que ¡pim!, se desaparezcan de un momento a otro las personas. Vamos a mirar en su contexto eso qué significa el arrebatamiento como tal y cómo Pablo y su pensamiento teológico también está moldeado por el contexto cultural también para decir eso. ¿Cómo debemos desde el contexto también interpretar a Pablo en ese sentido en Tesalonicenses? ¿Sí? Entonces iniciamos con esa partecita de la siguiente clase y nos vemos con las siguientes dos exposiciones también. Hermanos queridos, un abrazo, que descansen. Gracias, Vale, profe. muchas Gracias gracias. a Profe. todos. Gracias, compañero. Gracias.